Bueno, les voy a hablar de la redención. ¿Qué es redimir? Redimir es rescatar, es reponer. Diríamos, en otras palabras, que también es restaurar. Eso es lo que es redimir. ¿Por qué hablar de la doctrina de la redención? La redención es una doctrina fundamental. Claro, mire que por eso es importante, y es no solo importante, es necesario hablar de esta doctrina. Empezamos porque el ser humano peca contra Dios. Así las faltas que usted haga sea contra alguien. Cuando usted está pecando contra otro, usted está pecando contra Dios. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Si usted lee en Lucas capítulo 15, el verso 21, donde se encuentra la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa arrepentido, pidiendo perdón, las palabras de él fueron: he pecado contra el cielo y contra ti. Él sabía que al haber faltado contra su padre, también había pecado contra Dios. En el Salmo 51, el verso 4, dice la Biblia: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Note que el salmista David, él pecó contra Urías, incluso pues mató a Urías, y ya sabemos todo el daño que ocasionó. David, en su confesión, en su arrepentimiento, él reconoce que el pecado que él había cometido había sido contra Dios. Por eso dice: contra ti solo he pecado. Cuando uno va al principio, Adán y Eva fueron creados en un grado de santidad que tenían relación con Dios. Adán y Eva hablaban con Dios. Dios le da una orden y también se presenta Satanás a decir que lo que Dios había dicho era mentira. Y Adán y Eva tomaron la decisión de creerle más al diablo que a Dios. Esa transgresión fue contra Dios y eso le ocasionó la expulsión del huerto del Edén. Y bueno, trajo otras consecuencias. Pero mire que el pecado inmediatamente rompe la relación que el hombre tenía con su Dios. Ahora, cuando miramos en Apocalipsis capítulo 4, el verso 11, dice la Biblia: Señor, digno eres de recibir la honra y la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios no solamente creó todas las cosas, sino que por Él existen. Las creó y las sigue sustentando para que hasta el día de hoy existan. Cuando miramos esto, entonces tenemos que reconocer que Dios es el creador y nosotros sus criaturas. Y cualquier maldad que el ser humano cometa contra las criaturas está pecando contra Dios. ¿Sí? No es como de pronto algunos piensan que Dios creó al hombre y lo dejó ahí en el mundo a que hiciera lo que él quiera y que Dios no le va a tomar en cuenta eso. No, la Biblia dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, incluso dice: y Él traerá a juicio toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ese pecado que Adán y Eva cometieron, ese pecado se pagaba con la vida. El ser humano tenía que dar la vida. Pero resulta que cuando el hombre pecó, perdió la vida. Por eso es que dice el apóstol Pablo
dice que el Señor nos encontró a nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Así que, ¿qué va a dar lo que ya había perdido? Si precisamente cuando pecó, el hombre quedó muerto, perdió la vida, así que no tuvo nada que dar. De allí que la Biblia dice en el Salmo 49, el verso 6 y 8, dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Fíjense que el ser humano, por sus propios medios, no puede redimirse. No puede redimirse él, menos redimir a otro. Porque la redención de un alma, de una vida, vale mucho. Ni juntando todo el dinero del mundo, todas las riquezas, nada de eso es suficiente para poder pagar el precio de la redención. Es allí donde Dios, por su amor y misericordia, vino, se manifestó en carne para salvar al ser humano. Por todo esto es importante hablar de la redención y entender que el hombre necesita ser redimido, necesita ser rescatado por Dios, necesita venir al Señor, porque solo Él puede pagar el precio, y pudo pagar ese precio que usted y yo teníamos que dar. Por eso es que cuando el apóstol Juan presenta a Jesús, lo presentó de esta manera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan allá porque Jesús no había sido crucificado ni resucitado. Él dijo: quita. Ya nosotros hoy sabemos que Él quitó el pecado del mundo. Fue crucificado, murió y resucitó para que hoy podamos ser salvos y hablar de la salvación a las almas perdidas. Dice la Biblia que el hombre no podía redimirse, no podía autorredimirse. El ser humano, por sus propios medios, por su propia fuerza, no puede salvarse a sí mismo. No tiene con qué pagar el rescate. No hay, no lo existe. No busque otra salida, no busque otro medio, porque no existe. Eso lo dice la misma palabra del Señor. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. El hombre quedó separado, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Y la única forma para reconciliarse, la única manera de volver a ese sitio, de ser redimido, es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso nadie puede salvarse si no acepta el sacrificio de Cristo, si no recibe este evangelio, que es el plan de salvación que Dios diseñó para el ser humano. Ahora, mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. En Romanos capítulo 6, el verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Ese fue el salario que recibió Adán y Eva, muerte. Ellos quedaron vivos físicamente, pero espiritualmente quedaron muertos. El hombre perdió la vida, porque la vida, Dios es la vida, y el pecado los separó de Dios. Al quedar separado de Dios, que es la vida, quedó separado de la vida, y todo el que está separado de la vida es un muerto. Así que el hombre quedó muerto en delitos y pecados. Y esa es la paga del pecado, hasta el día de hoy. Por eso el que muere en pecado no puede entrar al cielo, porque el pecado también tiene su recompensa, que es la muerte. Dice: mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, porque la salvación es gratuita. La salvación no es por obras, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, más la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mire que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Por eso
hay que hablar de la redención y cómo y de qué manera puede el hombre ser redimido. Y que el único que puede rescatar al hombre ya lo redimió, ya lo rescató. Usted lo que tiene es que aceptar ese rescate. Usted lo que tiene es que recibir ese sacrificio que Cristo hizo por usted para que pueda salir del estado en el que se encuentra y volver al lugar donde Dios quiere que esté. Donde hoy nos encontramos ya los que hemos recibido este plan de salvación, este mensaje, este evangelio glorioso. Ahora, si nosotros analizamos, la redención del hombre ya estaba proyectada. No se imagine usted que cuando Adán pecó, entonces Dios como que dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? No, Dios no es como nosotros, que trabaja o hace las cosas sobre la marcha. No es así. No se nos olvide que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, que Él lo conoce todo. Así que, conociéndolo todo el Señor, antes, oiga bien, antes de crear al ser humano, Dios sabía que iba a pecar. La gente dice, pero si Dios sabía, entonces ¿para qué lo creó? Bueno, es que antes de crearlo, antes que el hombre pecara, como Dios sabía, no es que Dios lo mandó, ni que lo obligó a que hiciera esto. Una cosa es que Dios en su presciencia conoce todas las cosas, y otra cosa es que el Señor lo hubiera mandado. El Señor no lo mandó a que hiciera esto. Pero sabiendo que esto iba a suceder, antes de crear al hombre, y sabía que el hombre iba a pecar, Dios ya se había proyectado la salvación. O sea que antes que se presentara el problema, Dios ya tenía la solución al problema. Miremoslo para que vean. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el verso 18 y 19, o 18 y 20 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Así que ya estaba destinado, Dios ya tenía su plan, su propósito de salvar al ser humano antes de crearlo, porque Dios sabía que su criatura iba a pecar. Entonces, Él dice aquí, desde antes de la fundación del mundo. Fíjese, antes de Adán y Eva ser creados, ya Dios había creado la solución a este problema. El problema hoy no es por el pecado. El problema hoy en sí es porque el ser humano rechaza la solución que Dios está brindando. Y la solución que Dios está brindando es que acepte la redención, acepte ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Como dice Juan el apóstol, dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Note usted entonces que el problema no es por el tamaño del pecado. El problema del ser humano es por el rechazo al plan de salvación. No es por el pecado en sí que haya cometido, porque es muy grande, no. Es porque no ha querido aceptar el medio de salvación que Dios le está brindando. En Apocalipsis capítulo 13, el verso 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiero aclarar algo aquí. Cuando en la Biblia se menciona esto, por ejemplo, lo que dice Pedro, dice que la salvación ya estaba, o Cristo ya estaba destinado a morir desde antes de la fundación del mundo. Y aquí cuando dice el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, entonces algunos piensan que es que Jesús existía como hijo desde en la eternidad y que estaba al lado del Padre, y que de pronto el Padre le dijo, vaya y salve a las criaturas.
Pues la Biblia dice que eso no es así. Si miramos en la Biblia, el Señor dice en Isaías capítulo 51, el verso 6, dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque aquí yo mismo que hablo estaré presente. Entonces en ningún momento dice que Dios iba a enviar a un hijo, ni que allá estaba el hijo, sino que era Dios mismo que iba a estar presente. Ahora, ¿por qué la Biblia habla de hijo de Dios y por qué aquí habla desde antes de la fundación del mundo? Cuando habla desde antes de la fundación del mundo, hace referencias al propósito, al plan de salvación, ¿sí? Porque mire, aquí dice lo que ya le leí en Apocalipsis capítulo 13, del verso 8, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí dice desde el principio del mundo. Pero cuando usted va a la Biblia, se da cuenta cuándo fue que fue inmolado ese cordero. Hombre, fue inmolado bajo la administración de Poncio Pilato, de Herodes, es decir, pero muchos años después de la creación del mundo. Porque aquí dice que fue inmolado antes y uno sabe que realmente fue inmolado después. Bueno, aquí lo que está diciendo es que el propósito, el plan de salvación, que Dios se iba a manifestar en carne para morir por los pecadores, eso fue en el plan de Dios, ya estaba antes de la creación del mundo, pero que se cumplió esa promesa, que eso se llevó a cabo, fue allá lo que relata los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, siendo así, podemos comprender, fíjese usted cómo la Biblia nos ayuda a interpretarse ella misma. Siendo así, que nos dice que el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y nosotros sabemos que fue inmolado en la cruz del Calvario y que fue mucho tiempo después, y que cuando habla de antes de la fundación del mundo, hace referencias al propósito de Dios. Entonces, siendo así, entendemos el verso que sigue, Juan capítulo 17, verso 24. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, algunos cuando leen este pasaje, de una vez van a una forma literal, sin observar lo que la Biblia dice en las otras escrituras, y entonces hasta dicen: mire, aquí Jesús estaba al lado del Padre, y Él lo está diciendo claramente que Él estaba ya en el principio al lado del Padre. Entienda que aquí está hablando también, igual que los versículos que le vengo mostrando, es del plan de salvación, del propósito de Dios. Mire, le voy a decir de esta manera. Yo puedo decirle a usted, ponerle una cita y decirle a tal hora voy. Y por más puntual que yo sea, y por mucha intención que yo tenga de no quedarle mal, puedo quedarle mal. Porque hay cosas que me impiden, porque yo soy limitado. Puede presentarse cualquier cosa que yo no esperaba que sucediera y sucedió y no me deja ir. En el caso de Dios no es así. Dios tiene las cosas bien cuadradas, bien planeadas y las cumple. ¿Por qué? Primero, porque Él es el Todopoderoso. Segundo, porque Él vive un eterno presente. Así que para el Señor no hay nada imposible, y la Biblia también dice que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Ahora, en el capítulo 1, el verso 4 de Efesios, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Voy a explicarles este versículo de Efesios capítulo 1, el verso 4, porque esto ha traído problemas incluso a algunos hermanos. Y es que cuando leen aquí, entonces creen aquella doctrina de la predestinación. Y es que dicen que el que va a ser salvo nace para ser salvo, y que el que se va a perder ya nació para perderse, que por más que intente se perderá si nació para perderse, y el otro, el que nació para ser salvo, pues aunque esté muy perdido, Dios lo llamará porque lo tenía en el plan de salvación. Esto así suena como bonito, pero caemos en un problema. Primero, que estamos llamando a Dios injusto, porque ¿cómo es posible que si Dios creó
a unos para perderse, ¿por qué los enviará al infierno? ¿Por qué castigarlos? Si ya no sería culpa del ser humano, sino de Dios. Entonces Dios es injusto. Vamos a mirar qué es lo que la Biblia dice. Cuando habla de la predestinación, dice nos escogió en Él. La palabra predestinar es destinar las cosas antes que sucedan. Es decir que las cosas suceden así porque tienen que suceder y que por más que intentemos no podemos cambiar el rumbo de nada. Eso es lo que es la predestinación. Ahora, cuando la Biblia habla aquí de predestinar, se refiere a la manifestación de Dios en carne. Porque si hay cosas que Dios las predestinó. Por ejemplo, ¿en qué año iba a morir él o iba a nacer? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿En qué punto de la tierra? Eso no lo elegimos nosotros, eso lo eligió él. ¿En qué tiempo? Por ejemplo, el nacimiento suyo, el nacimiento mío. Yo no elegí cuándo nacer, yo no elegí mis padres, yo no elegí mis hermanos. Elijo las amistades, pero a papá y a mamá y a mis hermanos yo no lo elegí. La edad que tengo, la fecha en que nací, el lugar, la cultura, yo no la elegí. Usted tampoco. Eso lo predestinó Dios. Siempre que la Biblia va a hablar del Señor, dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Eso quiere decir que Dios tenía todas las cosas cuadradas y que las cosas sucedieron cuando Dios las tenía planeadas. En ese sentido es que hay predestinación. ¿Qué predestinó Dios? Su manifestación en carne. La Biblia dice claramente que los profetas querían saber, dice, inquirieron diligentemente, querían saber qué persona, quién era, en qué tiempo. Y bueno, a ellos se les dijo que era para este tiempo o para el tiempo en que debía ser. Entonces, el tiempo en que Dios se manifestó en carne, el lugar y en la ciudad y la cultura, eso sí lo eligió Él. Eso estaba predestinado. Pero ¿quién se salva? Eso no lo eligió Dios. Porque si usted analiza, cuando Juan presenta a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También la Biblia dice, Dios no quiere que ninguno perezca, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia también dice que la voluntad de Dios es que toda persona venga al conocimiento de la verdad. También en Marcos capítulo 16, del verso 14 en adelante, el Señor le da la orden a los discípulos y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego dice, el que creyere. Mire que ya no es una decisión de Dios, no es el que Dios tenga para ser salvo, sino el que creyere. Dios respeta la decisión del ser humano. Dios respeta esa libertad, ese libre albedrío con que Dios creó al hombre. Entonces, Dios sí predestinó el tiempo en que Él se iba a manifestar. Pero quien se vaya a salvar, ya no lo predestinó Dios. Dice Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, presenta la vida como una siembra. No es como un destino, que así tenía que ser y yo no podía hacer nada. Ahora, para ponerle otro ejemplo, es como si tenemos un viaje para un lugar y decimos mañana a las 9 de la mañana vamos en avión. El avión es muy grande, cabe todo el que quiera. Y vienen unos, otros no quisieron venir. Entonces, ¿quiénes viajan? Los que quisieron venir, los que creyeron a la promesa, los que aceptaron el plan. ¿Pero qué estaba predestinado? El avión, porque ya estaba predestinado, ya se tenía el día, ya se tenía la hora, ya se tenía el lugar. Entonces, así es Cristo. El que estaba predestinado era Cristo, pero ¿quién se embarca en él? Ya eso sí es una decisión de cada uno. Bien, gracias a Dios, el propósito es seguir explicando la doctrina de la redención. Entonces, voy a dejar esta primera parte hasta aquí y con ayuda del Señor, en un próximo video, estaré pues explicando la continuación de lo que es la doctrina, esta doctrina muy importante como es la redención. Le invito para que haga su comentario,
Y bueno, cualquier cosa que quiera que se le profundice, que se le explique, déjeme su comentario allí en el canal y con gusto estaremos haciendo un nuevo video para explicarle sus preguntas, sus inquietudes a la luz de la palabra de Dios. Ya que lo que busco es que usted cabe y ahonde en la palabra, como dice la Biblia, de aquel hombre prudente que cavó y ahondó sobre la roca. Gracias a Dios por sus bendiciones. Dios les bendiga.